Hola a todos, bienvenidos a la sección de cada lunes, preguntas y respuestas aquí en esta escuela virtual, donde enseñamos cursos, pero también hemos apartado un espacio para poder responder a ciertas preguntas puntuales que van surgiendo durante nuestra vida de estudio de la escritura. Nuestra sección lleva por nombre Respuesta Propicia, porque es una respuesta que encuentra su fuente o su origen en la escritura. Por lo tanto, tiene su origen en Dios. Y es lo que a todos nosotros aquí nos interesa, saber qué enseña Dios, qué dice Dios, qué quiso decir Dios en algunos pasajes, expresiones que a veces no podemos entender con facilidad. Una de estas expresiones es precisamente la que da pie a la pregunta o a la duda de este día o de esta semana, la cual es, por favor, explique Mateo 5 18 al 19. ¿Es posible que alguien quebrante alguno de los mandamientos del Señor, pero sea aceptado por él? Bueno, tenemos que leer este pasaje, Mateo 5 18 y 19, para poder comprender mejor la pregunta. Este pasaje dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En el momento en el que el Señor pronunció estas palabras, la ley de Moisés seguía siendo obligatoria y lo sería durante muchos meses hasta el trágico momento del Calvario. Y él procedió a señalar que nadie podía ignorar esta ley de Dios impunemente, es decir, sin castigo o sin consecuencias. Y por eso dice estas palabras que acabamos de leer. De manera que sería un grave error suponer a partir de esto que Jesús está insinuando que alguien puede deliberadamente o a propósito ignorar alguno de sus mandamientos y entrar en el reino de los cielos o ser considerado fiel en el reino de los cielos. Es importante destacar que con esta frase, estos mandamientos más pequeños, él se refería a las ordenanzas y obligaciones de la ley del Antiguo Testamento y no las del Nuevo. Los fariseos, a quienes nuestro Señor tenía directamente en mente aquí, dividían los mandamientos de Dios en menores y mayores. No lo hacía Jesús, lo hacían los fariseos y enseñaban que los mandamientos menores eran triviales o sin importancia, eran insignificantes y por lo tanto que podían ser ignorados sin ningún tipo de peligro o reclamo de parte de Dios. Pero la palabra griega que aparece aquí como quebrante es la palabra luo. Esta palabra significa el acto de liberarse de la obligación. Así que el Salvador mostraba que no él, sino los fariseos eran en realidad quienes estaban destruyendo la ley, a liberar al pueblo de la obligación de someterse a lo que ellos llamaban los requisitos menores de la ley. Esta mentalidad de distinguir entre las diversas leyes de Dios era peligrosa y aquellos que la practicaban bajo la ley de Moisés llevarían esa misma mentalidad a el reino de Cristo cuando éste fuera establecido. Y aunque obedecieran el Evangelio, su actitud indigna hacia la palabra de Dios los convertiría en lo que dice Jesús, en los más pequeños en el reino. Por otro lado, aquellos que valoraban en gran manera la ley de Dios, aunque fuese la ley de Moisés, en esa dispensación o en la anterior a ella, llevarían ese mismo respeto o reverencia por su palabra a la era cristiana y así serían considerados grandes en el reino. Los hombres no tienen derecho a juzgar la importancia relativa de la palabra de Dios. Jesús considera grandes en el reino solo aquellos que enseñan que todos sus mandamientos son obligatorios, que todo el Nuevo Testamento es esencial y que todo el Nuevo Testamento va o tiene el contenido por el cual se va a juzgar a los hombres. Por lo tanto, todo intento de juzgar los méritos de la ley de Dios, convirtiéndose uno en el juez de ella, es un acto indigno. Los teólogos de la Iglesia romana intentan clasificar los pecados como veniales y capitales, y los predicadores denominacionales ciertamente afirman que algunos de los mandamientos de Cristo pueden ser ignorados impunemente. Por ejemplo, Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 20:7. La prueba de la fe está en nuestra disposición para hacer lo que Dios ha dicho
y que la prueba es mucho más significativa e importante en asuntos que a nosotros, los seres humanos, nos pueden parecer poco importantes. En estos últimos entra el juicio humano y lo aprueba. En los primeros, la sumisión resulta del reconocimiento de la autoridad en el mandamiento, sin influencia de estándares o formas de medir terrenales. Solo esa disposición que nos permite libre, plena e incondicionalmente decir, habla Señor, que tu siervo escucha y manda que yo estoy dispuesto a obedecer, nos hace merecedores de su aprobación aquí y de la vida eterna en el futuro. Así que esta sería la respuesta bíblica a esta interesante pregunta de si quebrantar los mandamientos pequeños en el Nuevo Testamento haría que alguien no tuviera problemas, ¿verdad? Pudiera hacerlo impunemente. Esperando que esta respuesta haya sido de edificación, rogando siempre que la puedan compartir con otras personas. Gracias siempre por dar me gusta a estos videos, por compartir. Gracias por suscribirse al canal, porque todo eso hace que cada día más personas puedan tener acceso a estas respuestas, a los cursos que damos en esta misma plataforma, y lo que queremos es que la palabra de Dios llegue a cuantas y tantas personas sea posible. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente.